del Consejo de Notariado, señor presidente de la Junta de Cánones del Colegio de Notarios del Perú, señor doctor John Soto Gamero, decano del Colegio de Notarios de Moquegua, señores notarios, señores abogados, estudiantes, público en general, es muy grato para mí dirigir unas palabras dentro del contexto académico. Y el tema que se me ha asignado es el referido a la aplicación práctica de la Ley 30730. Bien, como todos sabemos, tenemos desde el día 22 de agosto vigente la Ley 30730. En realidad, el número probablemente no nos indique mucho, pero aunque ustedes no lo crean, la ley ha creado desde hace mucho tiempo, exactamente 6 meses, que es el tiempo de vacatio legis que ha tenido la ley, una serie de interrogantes referidas a la aplicación de esta ley por parte de los señores notarios. Y también tiene incidencia, obviamente, en el público, que definitivamente efectúa contratos y que día a día contrae obligaciones de diverso tipo, y que además esas obligaciones de alguna manera derivan en cancelación de sumas de dinero u obligaciones de dar suma de dinero. Creo que es conveniente dentro de este esquema, si hablamos de aplicación práctica de la ley y si apreciamos que nos ha dado todo un tema de incertidumbre, como decía, porque durante estos 6 meses hemos estado con las más variadas interpretaciones, pero creo que en realidad cuando hablamos de aplicación práctica, lo bueno sería ver si es que esto ya estaba en vigencia. La pregunta que nos haríamos es: ¿qué más tengo que hacer con la entrada en vigencia de la Ley 30730? Y creo que para ello vamos simplemente a hacer un recuerdo donde arranca todo eso. En realidad, como ustedes saben, la ley madre en esto fue la ley 28.194, ley para la lucha contra la evasión y formalización de la economía. Fíjense, su vigencia 27 de marzo del 2004. Posteriormente se dicta el reglamento el 047-2004 y posteriormente, que es lo que actualmente rige, el texto único ordenado de la ley 28.194, aprobado por Decreto Supremo 150/2005. Entonces, esto no es una novedad, porque en esencia nosotros ya sabemos que tenemos obligaciones, y ciertamente esto tiene mucho que ver con lo que desde el año 2004 conocimos como lo que se llama bancarización. Que en realidad ustedes saben que por qué se da esta bancarización. Hasta ese momento todas las operaciones pasaban por los notarios, todas estas operaciones no había ninguna forma de rastrearlas, si se quiere, que en definitiva todas estas operaciones, buenas o malas, definitivamente se manejaban fuera del ámbito bancario. Por eso es que en algún momento la motivación de esta ley estaba referida a lo que conocemos como la famosa bancarización, que no es sino formalizar todas las operaciones y canalizarlas a través de los medios legales. ¿Para qué? Para identificar su origen y destino, y eventualmente el Estado en algún momento pueda tener la fiscalización adecuada y evitar, por otro lado, la evasión tributaria, el lavado de activos y otros delitos que hoy en día tanto
está en boga, porque evidentemente si los señores notarios no invierten siquiera una media hora al día para determinar cuántas informaciones tienen que emitir a las fiscalías de lavado de activos, porque en realidad, como ustedes saben, el notario es el que lleva el principal insumo en todo esto. Recordemos entonces que los artículos 3 y 4 de la ley 28.194 establecían que las obligaciones que se cumplan mediante el pago de sumas de dinero cuyo importe inicialmente fue de 5.000 soles o 1.500 dólares, que después fue modificado por el decreto legislativo 975, y que en definitiva este es el monto final que ha quedado establecido a raíz del texto único ordenado. Esa ley estableció entonces que obligaciones que se cumplan mediante el pago de sumas de dinero deberán pagar utilizando los medios de pago establecidos en el artículo 5. Igual obligación se establecía por aquellos pagos parciales menores a dichos montos. Es decir, si mi obligación era de 3.500, tenía la obligación evidentemente de bancarizar en el momento en que se cancelara. Pero si igual establecía esa obligación de 3.500, la cancelábamos por montos menores, igual había la obligación de bancarizar. También se estableció que esta obligación de utilizar medios de pago también estaba referida a todos aquellos casos por devolución de montos de dinero, sea cual fuera el monto del contrato. Eso significaba entonces un mutuo, cualquiera sea el monto, no necesitaba llegar al mínimo, sino simplemente cualquiera sea el monto, tanto en la entrega como en la devolución, tenían que bancarizarse. Finalmente, si habían algunas obligaciones de sumas de dinero pactadas en otras monedas, el monto pactado se debería convertir a moneda nacional para establecer esa referencia, pero finalmente, como vemos, ese fue el marco que se inició en el año 2004 y que, aunque ustedes no lo crean, esto es lo que ha regido hasta el 21-22 de agosto, que entra en vigencia la ley 30.730. Además, cuando hace referencia a los medios de pago, en realidad lo que hace la ley fue establecer cuáles eran, y todo el tiempo hemos venido trabajando por los depósitos en cuentas, con giros, transferencia de fondos, órdenes de pago, tarjetas de débito y crédito emitidas en el país y cheques exclusivamente con la cláusula de no negociable, intransferible o no a la orden o cualquier otra equivalente. Esto estaba referido en el artículo 5 y finalmente el artículo 7, concretamente el artículo 7.1, estableció las obligaciones que requería el notario para cumplir con esta bancarización. En primer lugar, hacía referencia a señalar en la escritura pública el medio de pago utilizado siempre que lo tenga a la vista, o dejar constancia que nunca lo tuvo, o tratándose de documento de transferencia de bienes muebles registrables o no, constatar que los contratantes hayan insertado una cláusula en el documento o dejar constancia que no lo tuvo. Si seguimos, cuando se haya utilizado medio de pago, el notario deberá verificar siempre la existencia del documento que acredite su uso y adjuntar una copia del mismo al documento que extienda o autorice. Desde este punto de vista, el reglamento contempló qué información era la que debería tener el notario o consignar en el instrumento. Si bien en ese entonces la ley hacía referencia estrictamente a la escritura pública, hoy en día ha cambiado, de modo más genérico hace referencia al instrumento público, y la información resultaba ser la misma: monto total de la operación, valor total pagado, medio de pago y moneda en que se realizó. Por eso que todas las escrituras que se realizan, sea que haya habido o no la obligación, han llevado o llevan todas estas referencias: el tipo, el código del medio de pago, el número del documento que acredite el uso del medio de pago o código, y la empresa del sistema financiero que emite o en la que se efectúa la operación según corresponde. Entonces, si nosotros verificamos
Esta es la obligación que ha regido hasta el 21 de agosto de este año. Siempre han habido excepciones y en esta la norma contenía estas excepciones. En primer lugar, aquellos pagos que se efectuaran a las empresas del sistema financiero, o también aquellos pagos que se efectúen a la administración tributaria estaban exceptuados de bancarizar a su vez esa operación, o también en el caso de las consignaciones judiciales con propósito de pago. Este entonces es nuestro esquema inicial. Nosotros hemos venido aplicando la ley 28.194 o el texto único ordenado de esa ley, amparado estrictamente en esos dispositivos, pero esto es lo que hemos estado haciendo. Entonces, esa ha sido la aplicación práctica. Creo que todos los notarios nos pusimos la camiseta de la bancarización, hemos tratado de bancarizar la mayoría de operaciones, cuando menos hemos cumplido con todas las obligaciones que nos fueron encomendadas. Pero a partir de el 22 de agosto ingresa en vigencia o entra en vigencia la ley 3730. Y esta es la ley que, como digo, motivó una serie de conversatorios, de incertidumbres, pero que a la larga sería bueno ver qué de nuevo que trae, porque está en función de la nueva aplicación práctica de esta ley. Y en realidad, si nosotros hacemos una revisión de esa ley, reitera exactamente lo mismo que nos decía la ley anterior, es decir, las obligaciones que se cumplan a través de sumas de dinero tendrá que hacerse en la forma de bancarización. Los montos en cuanto a los mínimos para bancarizar o no han cambiado, y en consecuencia hasta ahí creo que no hay absolutamente nada nuevo. Pero además esta ley incorpora un tercer pago que también está referido al pago de sumas de dinero, pero esta vez hace un agregado en el sentido que el pago de esas sumas de dinero por importes superiores a 3 unidades impositivas, es decir, 12.450, debían provenir de las siguientes operaciones: la constitución o transferencia de derechos reales sobre inmuebles. En segundo lugar, la transferencia de propiedad o constitución de derechos reales sobre vehículos nuevos o usados, sean aéreos, marítimos o terrestres. Y en tercer lugar, la adquisición, aumento y reducción de participación en el capital social de una persona jurídica. Esto es lo que el legislador incorporó como una novedad, como algo nuevo. Pero en realidad, si nosotros comenzamos a desmenuzar cada uno de estos actos, nos vamos a dar con la idea que la constitución o transferencia de derechos reales sobre inmuebles me va a generar siempre, me puede generar una obligación de pagar una suma de dinero. En realidad, cuando hablo de constitución o transferencia, es un esquema aparentemente amplio, pero en realidad casi todo lo que estaba consignado en el decreto inicial, en la ley inicial, cuando me decía las obligaciones que se cumplan mediante el pago, definitivamente estarán sujetas a los montos establecidos en la ley, pero no me decía cuáles. Y sin embargo, ese enunciado de alguna manera ya me comprendía absolutamente todo esto, porque acá estamos hablando de ciertos actos jurídicos, la ley las llama operaciones. Y si vemos, por ejemplo, la constitución o transferencia de un derecho real sobre inmuebles, tendremos que concluir qué tipo de derechos reales, y en realidad, como sabemos, nuestro Código Civil contiene un número de cláusulas de lo que son derechos reales, y el artículo es bastante simple pero puntual. ¿Cuáles serán esos? Los contenidos en el Código o en otras leyes especiales. Si un derecho real de ese tipo, sea constituir o transferir cualquiera, un derecho real, estamos hablando de una propiedad, una posesión, estamos hablando de un derecho de garantía, cualquiera de ellos que me genere una obligación, simplemente tendrá que sujetarse si es que supera los montos. Pero eso me lo decía el anterior
decreto, con otras palabras, y eso fue lo que entendimos todos los notarios. Por eso que en algún momento nosotros lo que hacíamos era solicitar el famoso documento de bancarización. La transferencia de propiedad o constitución de derechos reales sobre vehículos tampoco no nos debe llevar a mayor referencia, porque es absolutamente entendible. Estamos hablando de un derecho real perfectamente aplicable a los bienes muebles. Y finalmente, cuando hablamos de la adquisición, aumento y reducción de participación en el capital social de una persona jurídica, podemos concluir que esto en realidad tampoco no es nuevo, porque en realidad cuando dice adquisición, aumento y reducción de participación, en realidad hay que tratar de entender qué es lo que quiso el legislador, porque cuando hablamos de adquisición de una participación en el capital social, nosotros podemos adquirir una participación sea porque estamos constituyendo una sociedad o porque estamos ingresando como socio o accionista a través de probablemente una transferencia, porque se nos ha abierto la posibilidad en el aumento, o porque en realidad en algún momento la reducción debe estar referida probablemente a cierto porcentaje que uno tiene que quiere transferir y por tanto reducirse. Porque si estuviésemos hablando de aumento y reducción en una sociedad, todo aumento, si hablamos de una suma de dinero, la Ley General de Sociedades ha establecido, todo ello tiene que bancarizarse, porque precisamente si no inserto el comprobante que acredita el depósito, definitivamente no estoy cumpliendo con la ley. Cuando hablamos de reducción, si fuese la reducción en el capital, y por ejemplo, estuviésemos hablando de una reducción por devolución de aportes, es evidente que es cierto, por ahí podemos apuntar que dependiendo del monto, la empresa para devolver esos aportes tendría que bancarizar. Pero ciertamente no creo que el extremo vaya por ahí, porque básicamente, bien o mal redactado, nos da básicamente otra idea. Pero si fuese estrictamente societario, estoy absolutamente seguro que todos nosotros podemos cumplir. No hay ninguna posibilidad de trabajar con dinero efectivo tratándose de este tipo de operaciones. Pero a la larga, esto es lo que en definitiva se agregó con esta ley. Y como vemos, ¿quién no podría pensar que todas estas operaciones con bancos jurídicos definitivamente nos van a llevar al pago de sumas de dinero? Muchas de ellas. La que no me lleve al pago de dinero no tiene nada que ver con esta ley, pero todas aquellas que me lleven a obligaciones de dar una suma de dinero o de cancelar a través de dinero, definitivamente me coloca dentro de este. Obligaciones de los sujetos. La norma contiene la obligación básica de dejar constancia en el acto jurídico o instrumento público la operación que está haciendo, y cuando verificamos esto nos va a dar una idea que nosotros como notarios tenemos una doble obligación, porque en realidad dentro del esquema de lavado de activos los notarios somos sujetos obligados. ¿Y a qué sujetos obligados hace referencia a la ley? A todos los sujetos obligados establecidos así por la ley que crea la unidad de inteligencia financiera. En consecuencia, fíjense, nosotros tenemos doble esquema. El primero será como sujeto obligado y el segundo será dentro del extremo de las obligaciones propias del notario. Acá, si ustedes revisan lo que nos dice la norma, dice dejar constancia en el acto jurídico o instrumento público. Yo puedo o podemos entender que en el instrumento público sí podemos dejar una constancia. Lo que no termino de captar muy bien es cuando dice dejar constancia en el acto jurídico, que no es sino una manifestación de voluntad. Entonces, en realidad, yo no sé cómo podría dejar constancia en el acto jurídico, si es que ese acto jurídico no lo instrumentalizo. En realidad, pareciera que es una cuestión que no tiene importancia, pero sí la tiene, porque en realidad, desde mi punto de vista, de repente esto me puede estar llevando al ámbito de decir lo que quiso decir es instrumento público, y si es instrumento público, dentro de ellos
podría estar, por ejemplo, la escritura pública. Pero cuando dice acto jurídico, de repente le podría estar orientando a cualquier otro documento que no tenga la calidad de instrumento público, y por ende entonces estaríamos ingresando de repente al ámbito del instrumento extraprotocolar. En realidad esta podría ser una duda, sin embargo las obligaciones que nos han dado son básicamente estas, como sujeto obligado, y la segunda, como digo, en caso que el cliente se niegue a utilizar un medio de pago, nosotros tenemos el documento en nuestro poder, la norma nos impone la posibilidad de evaluar si estamos frente o hacemos un reporte de operación sospechosa. Esa es la modificación del artículo 3, que si nosotros la llevamos a la práctica, quizá muy poco habría que hacer, porque como digo, eso también ya lo veníamos cumpliendo. El artículo 5 nos reitera los medios de pago, que en realidad son todos aquellos que en su momento estábamos haciendo referencia, y agrega como medio de pago a las remesas y cartas de crédito, que no son sino medios de pago básicamente utilizados en operaciones de comercio exterior. En consecuencia, pueden probablemente no estar con nosotros porque son utilizados en operaciones típicas de comercio exterior, que de alguna manera no utilizan a la función notarial, porque en realidad dentro del aspecto de comercio exterior, como todos sabemos, los agentes de aduana también tienen una función federante, y probablemente esto corresponda desde ese ámbito. Y dos, la otra modificación del artículo 5 está referida al cheque como medio de pago. Inicialmente habíamos establecido que la ley hacía referencia al cheque, pero no a todos los cheques, sino estrictamente se hacía referencia como medio de pago al cheque no negociable, cheque intransferible, no a la orden, o cualquiera de ellos que tenga una cláusula similar o equivalente. Ahora la norma solamente hace referencia al cheque, y por tanto el medio de pago será cualquier cheque. Puede ser no negociable, puede ser un cheque con cargo en cuenta, puede ser un cheque certificado, un cheque garantizado, un cheque cruzado, un cheque cruzado especial, puede ser cualquiera de esos cheques. Y este artículo, finalmente, esta ley establece también las obligaciones del notario, modifica el artículo 7, numeral 7.1. ¿Y qué es lo que dice esta ley? Reitera las establecidas en el texto original, que las vimos hace un momento. En realidad lo que nos decía es que la obligación de requerir el medio de pago, eso no se ha movido, y en el caso de estas nuevas operaciones de las tres que hemos establecido, lo que hace referencia a la ley es verificar la existencia del documento e insertarlo en el instrumento público. Si nos damos cuenta, la ley anteriormente hacía referencia solo a la escritura pública, cuando menos decía escritura pública, pero ha cambiado, y ahora la ley hace referencia de insertarlo en el instrumento público, y también contiene, creo, lo primordial en la aplicación práctica de la ley. Si bien anteriormente la ley establecía obligaciones de bancarización, como hemos visto hace un momento, el artículo 7.1 hacía referencia a que el notario debería dejar constancia que tuvo a la vista el medio de pago, y de no tenerlo dejaba constancia que no lo tuvo a la vista. En este caso, en realidad, y sin embargo el acto permanecía válido, y además no había adicionalmente ninguna prohibición para el notario. Pero en esto sí hay una variación, porque el actual numeral hace referencia a que el notario sí tiene hoy en día la prohibición de formalizar el acto en caso de no utilizarse. Nos estamos refiriendo básicamente entonces a todas aquellas obligaciones de dar suma de dinero o que sirvan para cancelar importes, ¿no?, que superen o sean iguales al monto establecido en la ley de 12.450 canadienses. Entonces, ahora sí, el notario tiene que cuidar esto,
porque en realidad, como decíamos anteriormente, no había en algún momento ninguna posibilidad que el notario no continuara con el acto, pero de acuerdo con el nuevo numeral, ahora sí existe la prohibición de formalizar el acto en caso de no utilizarse. Ahora, esto, si el notario ahora tiene que verlo con cuidado, porque en realidad esto nos lleva a, si es que no lo hacemos, a una infracción mucho más grave que la que había anteriormente, que establecía la antigua ley del notariado 26.2, ahora está haciendo referencia a que es una infracción grave, y por tanto el hecho que el notario no observe esta disposición puede conllevar que cometa infracción y la sanción será suspensión para ese notario. Podemos entonces establecer algunas conclusiones con relación a ello. Hasta el 21 de febrero, el criterio casi uniforme de los señores notarios, reitero, nos pusimos siempre la camiseta de la bancarización, era de casi modo uniforme, hasta 3.500 o $1.000 no obligatorio, con las excepciones que la ley estaba haciendo referencia, es decir, cuando se trataba de importes menores, siempre y cuando la obligación principal sea de 3.500 soles o 1.000, ¿no es cierto? Y en realidad eso es lo que nosotros hemos utilizado hasta ahora. A partir del 22 de septiembre de 2018 podríamos asumir 3 tramos, obviamente esto es algo que podría ser discutible, pero podríamos exactamente de la misma forma establecer que hasta 3.500 o $1.000 no hay una obligación de usar medio de pago. En consecuencia, lo único que tendríamos que hacer referencia es dejar constancia que en aplicación de la propia norma, en realidad, no es obligatorio el uso de medio de pago. De 3.500 hasta 12.449, el uso es obligatorio. Pero en este caso, el notario, si es que le manifiestan que se pagaron o le manifiestan que no han utilizado medio de pago, conforme lo establece el dispositivo, tendrá que dejar la constancia, pero continuará con el trámite y obviamente no tendrá ningún tipo de sanción o no cometerá ningún tipo de infracción. A partir de 12.450 el uso es obligatorio y en caso de no utilizar el notario, en realidad está incurriendo en la prohibición de formalizar el acto jurídico. Las excepciones contenidas en el artículo 6 de la ley inicial continúan. Es decir, en realidad, como sabemos, las excepciones que hacíamos referencia estaban referidas, en primer lugar, las referidas a pagos al sistema, es decir, a las entidades del sistema, o los pagos a contribuyentes. Pero además, también está vigente esa excepción que estaba referida a aquellos lugares donde no hay una entidad bancaria, y eso todavía se encuentra vigente. En consecuencia, para cumplir o estar en esa excepción, también habrá que cumplir con algunos requisitos. El primero será que la persona que está recibiendo el pago tendrá, si es que tiene RUC, tendrá que tener RUC con la provincia o residencia en la provincia donde se lleva a cabo esto. Y hay otra excepción también que está referida al mismo tema, y en este supuesto, como digo, si es que califica, evidentemente esas excepciones se harán en todos aquellos lugares donde no exista una entidad bancaria. Finalmente, podríamos estar haciendo referencia, porque también en algún momento siempre hemos tenido la duda de la retroactividad de esta norma. Y en realidad creo que coincidimos en el aspecto de que ninguna norma
tiene carácter y fuerza retroactivas, y por tanto, si nosotros tuviésemos documentos que están fechados con anterioridad a esa fecha y no tenemos una fecha cierta, tampoco tenemos por qué dudar de que estos actos jurídicos no se hayan producido con anterioridad a esa fecha. Obviamente, esto solo será posible en la medida que tengamos documentos. Ustedes dirán, claro, eso se puede hacer y se puede hacer, claro, se puede hacer, pero en realidad tampoco no tenemos por qué perjudicar a muchas personas que definitivamente contrataron sobre determinadas reglas que había en algún momento. En consecuencia, si es que uno tiene un documento de esa naturaleza, tendrá que admitir y dejar la constancia del caso. Entiendo que esto también fue conversado y es parte de alguna directiva que se tenga que dar, pero cuando menos con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria o UIF han admitido que efectivamente si hay un documento con anterioridad a la ley se pueda utilizar. Obviamente, si no tengo documento es más difícil, porque la norma ha hecho referencia a transferencia de vehículos. Como ustedes saben, la transferencia de vehículos primordialmente se formaliza a través de un acta, y es un acta que se hace en ese momento. En consecuencia, no podríamos admitir el dicho de las personas de decir, por si acaso ya le pagué y voy a hacer recién el documento hoy día, formal. Allí sí, definitivamente, los notarios nos corremos un riesgo. Preferible es acatar lo que dice la ley. Y finalmente, siempre ha quedado en duda, es cierto que la ley habla de instrumentos protocolares o extraprotocolares, pero en realidad creo, sin pecar de ser muy exigentes o demasiado legalistas, que el esquema de la bancarización debe estar al alcance de todos los actos jurídicos. Actos jurídicos absolutamente importantes que no pasan a través de una estructura pública. ¿Cuántas transferencias de maquinaria ven ustedes que son montos absolutamente importantes y no pasan? Y en realidad creo que si nosotros se nos ha encomendado la ayuda en toda esta materia de bancarización, creo que debemos pensar, a pesar de estrictamente ser para mí discutible, sobre todo ese famoso agregado de un acto jurídico, yo creo que lo mejor sería, desde cierto punto de vista, ayudar en todo este esquema de bancarización también en instrumentos públicos extraprotocolares. Y creo que no será un exceso. Y eso es entonces la famosa aplicación práctica que, como ustedes han visto, básicamente no me impone más obligaciones de las que ya tenía, y en consecuencia creo que la aplicación la tienen que dar todos ustedes en el día de hoy. Muchas gracias. Mi estimado Javier, para hacerte algunas precisiones a los colegas. Producto de las reuniones con el presidente del Consejo del Notariado y con UIF y SUNAT, se llegó a las siguientes conclusiones. En primer lugar, es solo para actos protocolares, solo para escrituras públicas y dentro de ellas pues las actas de transferencia. Y extraprotocolares para el caso de contratos de arrendamiento que tenemos la obligación de la maticidad. Solo para ese caso, para el resto no. También que la ley es obligatoria a partir del 22 para adelante, para atrás no. Toda vez que nuestra contratación se perfecciona por el solo consenso, no le podemos exigir más allá de lo que la norma nos dice. Entonces, si las partes manifiestan que pagaron, tienen documentos con fecha cierta o no cierta, igual los notarios tenemos que validarlo de atrás. Habrá otro tipo de controles, pero nosotros controlamos del 22 para adelante. No podemos siquiera imprimir la escritura pública si no tenemos el medio de pago. ¿Por qué? Por dos obligaciones. Una, que dice que debemos verificar el medio de pago, y la otra, que debemos dejar constancia del medio de pago utilizado. Entonces, ni siquiera podemos imprimir. Tenemos que
aceptar como el medio de pago de forma obligatoria. Ese es otro cambio. Adicionalmente a ello, en el caso de los bancos, por ejemplo, o cooperativas o entidades financieras, si es que tienen que dar un medio de pago, tienen que darlo antes del registro público. ¿Por qué? Porque en algunos casos parece que le dicen imprime la escritura y después voy a dar el medio de pago, porque yo estoy exento. No es así. Debe ser antes de. Y eso ya ha sido y va a ser materia de una consulta formal a la SUNAT en ese sentido. Los bancos no están exceptuados, ni menos financieras, para no emplear medios de pago. Las excepciones están ahí, todas las demás. Entonces, solo cuando le pagan al banco está aceptado, pero si el banco da, tiene que utilizar el medio de pago correcto. En realidad, las conversaciones respecto a las directivas me parece que también, porque van aclarando, no sé cómo el día de mañana podamos salir airosos si es que hay otra interpretación en ese sentido respecto a obligaciones en las que uno puede acreditar que efectivamente esto fue anterior. Es un poquito difícil, pero en realidad si hay alguna directiva que la dé, no tengo inconveniente. Pero sí, en realidad, en materia de lo que es el aspecto bancario, ninguno de nosotros podemos hacer una escritura a pedacitos. Jamás. La escritura solamente podemos aventurarnos a imprimir cuando tenemos absolutamente todo el instrumento. No podríamos nosotros, sobre texto o sobre requisito del banco, que además es un requisito ilegal, que nos esté indicando que el medio de pago se entregará el día de mañana. No es posible. Yo he tenido oportunidad de ver eso. Alguna vez querían que el cheque se quedara en custodia hasta que salga la hipoteca. Fíjense todos los aspectos a los que el banco, definitivamente, a uno lo puede tratar de obligar. Pero nosotros nos tenemos que mantener en nuestro sitio. En realidad no es posible, nunca ha sido posible aceptar esa injerencia del banco y que en definitiva hagan que el trabajo del notario sea ilegal. Yo creo que tenemos, la salud del instrumento público tiene un montón de requisitos y en realidad solo cuando nosotros cumplimos con todos esos requisitos, entonces realmente nuestra intervención en el negocio jurídico será bien visto por absolutamente todo. Creo que definitivamente todo lo que es imposición, fuerza de las entidades bancarias, tenemos de plano que rechazarlas. Y no, francamente, no necesitaríamos ni siquiera ninguna directiva en ese sentido. Solamente tendríamos que aplicar lo que dice la ley monetaria.